El día de hoy vamos a continuar con las lecciones de matemática financiera y vamos a continuar con lo que se conoce como ecuaciones de valor. Entonces, para hacer esto, vamos a tener los siguientes ejemplos. Bueno, el primero que vamos a resolver es si hoy deposito 3 millones en una cuenta que paga el 1% anual. Perdón, ese es mensual. Este es mensual. Y en exactamente 6 meses deposito otros 2 millones en la misma cuenta y dentro de 9 meses otro millón de pesos. ¿Cuánto tendré ahorrado dentro de un año en la cuenta? Entonces, este ejercicio nos obliga a plantear una ecuación distinta, una ecuación un poco más compleja, un ejercicio un poco más complejo, teniendo en cuenta que ya no es un solo flujo, sino son varios flujos. Entonces, dentro de la línea del tiempo, hablando de hoy, vamos a ponerlo en el punto cero, sería nuestro hoy, en nuestra ecuación de valor. Hacemos un depósito, en este caso de 3 millones, dejarlo un poquito más largo, 3 millones, en una cuenta que puede dar un 1%, 1% mensual en exactamente 6 meses. Entonces, por aquí, hacia la mitad del año, se estaría dando otro depósito de 2 millones, un poquito más corto que el anterior. 2 millones. Y dentro de o sea, en el mes 6, en el mes 9, se estaría dando un depósito de 1 millón. Y al final de 12 meses, que sería el final de la línea, se sacaría el dinero. Entonces, aquí se tiene el flujo final, que no se conoce, es desconocido y se plantea que sea el mes 12. Entonces, ahí tenemos un ejercicio distinto. ¿Por qué? Porque antes teníamos un valor presente y un valor futuro, pero resulta que ahora tenemos varios flujos que están antes de la fecha en donde queremos saber nuestro valor futuro. Entonces, para poder resolver este ejercicio tenemos que utilizar una ecuación de valor. Una ecuación de valor es una ecuación que resume las transacciones o los flujos y los lleva a una fecha focal específica. Entonces, en este caso, 12 va a ser nuestra fecha focal. ¿A qué no me refiero con fecha focal? Es la fecha en donde vamos a averiguar el valor de los flujos de la equivalencia financiera. En las ecuaciones de valor, pues bueno, en general todos los ejercicios de matemática financiera implican una equivalencia financiera, en donde las entradas son iguales a las salidas o las salidas son iguales a las entradas. En este caso, suponemos que nosotros sacamos dinero de nuestro bolsillo para depositarlos en una cuenta, los primeros 3 millones, después otros 2 millones, después 1 millón de pesos, y esos son equivalentes ¿a qué? A un valor futuro desconocido que se construye a partir de esos 3 flujos, más los intereses que se hayan generado de esos 3 flujos durante ese periodo de tiempo. Entonces, una ecuación de valor me permite resumir esos flujos en una fecha específica. En este caso, la fecha focal, que la vamos a trabajar en el mes 12. Podríamos haberlo hecho en el mes 6, en el mes 9 o en el mes 0. Cada valor va a ser distinto. En interés compuesto los valores son iguales, pero en interés simple son distintos. Entonces, por eso es importante en un ejercicio o en un planteamiento de interés simple contar pues con la fecha focal, pues porque como todos los valores pueden llegar a ser distintos en cada fecha focal, pues obviamente es importante definir claramente cuál es la fecha focal. Entonces, para poder resolver este ejercicio, lo que vamos a hacer es que vamos a llevar estos 3 millones a la fecha focal. Estos, bueno, estos 2 millones los vamos a llevar a la fecha focal y estos los vamos a llevar a la fecha focal. Nuestra fecha focal está acá en el mes 12. ¿Qué significa? Que están a la derecha de donde se originan estos flujos. Es decir, que están en el futuro.
porque nosotros nos planteamos dentro de la línea del tiempo que hacia la derecha es el futuro y hacia la izquierda es el presente. Entonces, si vamos hacia la derecha, significa que los flujos hay que llevarlos hacia valor futuro. Si el flujo está en 0, hay que llevarlo a 12, pues hay que llevarlo 12 meses hacia el frente, hacia el valor futuro. El del mes 6, el flujo del mes 6, hay que llevarlo 6 meses hasta la fecha 12, donde se encuentra la fecha focal, y en el del mes 9 hay que llevarlo 3 meses hacia el frente, hacia el futuro, para que quede en la fecha focal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que básicamente el valor futuro que estamos obteniendo, que queremos más bien, que queremos encontrar, es la sumatoria de los valores presentes llevados a valor futuro. Eso es lo que vamos a hacer. Y para eso vamos a utilizar la ecuación de valor. Entonces vamos a plantear nuestra primera ecuación de valor del ejercicio. Entonces, vamos a hallar f, que es el valor desconocido, es igual a ¿qué? Al primer valor presente llevado al valor futuro. Ese valor presente es de 3 millones, le voy a quitar los ceros, los 3 ceros lo voy a dejar en miles para que sea un poco más fácil el cálculo, el planteamiento sobre todo, los 3 millones, factor de 1 más la tasa de interés del 1%, nuestra tasa de interés es el 1%, 0.01 por, y si estoy en el mes 0 y voy a 12, pues en ese caso tengo que llevar 12 periodos hacia el frente. Eso es lo que tengo que llevar. Ese flujo lo voy a llevar 12 periodos, 12 meses al frente, para que llegue a la fecha focal. Esto es con el mes 3. Perdón, con los 3 millones. Los 3 millones, 12 meses. Los 2 millones que están en el mes 6, voy a llevar los 6 periodos adelante. ¿Por qué? Porque están en el mes 6 y debe llevar a 12. Entonces, lo que hago es sumar, es una sumatoria. Cojo los 2 millones, multiplico por 1 más 0.01 por 6, más, y el millón de pesos que está a 3 meses de la fecha de finalización, que sería el millón de pesos, factor de 1 más 0.01 por 3. Y esos son nuestros factores. Entonces, para nuestro primer valor, lo que hacemos es el valor futuro es igual a ¿qué? A 3 millones, factor de 1 más 0.01 por 12, eso es igual a 1 más 0.12, porque es 0.01 por 12, pues es 0.12. Multiplicar el 1% por 12, pues es el 12%, más los 2 millones, factor de 1.06, porque es el 1% por 6, 6%, más el millón de pesos por 1.03. Y entonces, vamos a correr este, este enunciado, lo vamos a correr un poquito más para abajo para poder resolver. Y entonces tenemos que 3 por 1 por 1.12, porque ya 1 más 0.12 es 1.12, estaríamos hablando de, vamos a ubicarnos en la calculadora, 1.12 por 3 millones, eso nos da 3.360.000. Entonces, nos da que nuestro valor futuro es igual a 3.360.000 más 2 millones por 1.06. Entonces, 1.06 por 2.120.000 más 1 millón por 1.03. Pues, igual,
1.030.000. 1.030.000. Y entonces aquí sumamos el 1.030.000 más 2.120.000 más 3.360.000 y obtenemos que nuestro valor futuro es igual a 6.510.000 pesos. Entonces, lo que hacemos es llevarnos todos esa fecha focal y ponerlos a sumar ahí. Ahora, muchos se preguntarán, venga, ¿y por qué yo no llevé los 3 millones hasta el mes 6? Calculé su valor futuro, se lo sumé a los 2 millones y seguí hasta el mes 9. Ese valor llevaba hasta el mes 9 y volví que le sumé el millón de pesos y después lo llevo hasta acá, hasta el mes 12. Resulta que si yo hiciera eso, estaría asumiendo que el valor en el mes 6 se hace un corte y se tomarían los intereses sobre intereses. Dejaría de ser interés simple, pasaría a ser interés compuesto. Si yo hubiera tomado en cuenta los intereses generados hasta el mes 6 y se los hubiera sumado al valor y hubiera vuelto a recalcular todo, eso significaría que estoy utilizando interés compuesto porque estaría sumando intereses sobre los intereses ya ganados del mes 0 al mes 6. Entonces, por esa razón, no es factible hacerlo con la capitalización y paso por paso. Muchos lo hubieran hecho así, pero sería un error teniendo en cuenta lo que les menciono. No se puede asumir de esa manera porque se estaría implícitamente asumiendo que es interés compuesto, que los intereses generan más intereses. Listo. Ese es el primer ejercicio, planteando, pues obviamente, una fecha focal. Ahora, vamos a hacer uno un poco más complejo. Este ya implica unos ejercicios adicionales y hay que entender, para este es muy útil y necesario tener nuestra diagrama de flujo bien hechecito, de tal suerte que tengamos muy claro en qué momento se dan los flujos y cómo se reemplaza. Entonces, el ejercicio dice de la siguiente manera. Si hoy, bueno, este es parecido, este es mensual, este sigue siendo parecido, pero estamos hablando de otra cosa. Pero aquí vamos a suponer una incógnita en la mitad de, del, del ejercicio. Entonces aquí tenemos una gráfica similar, pero cambia un poco. ¿Por qué? Porque estamos hablando que se depositan 3 millones hoy, en una cuenta que paga el 1% mensual, en 6 meses deposito X, ahí lo que no sabemos es cuánto es X, en la misma cuenta y dentro de 9 meses otro millón. Dentro de cuánto fue el depósito en el mes 6 si al final del año tengo ahorrado 10 millones. Entonces fíjense que aquí cambia el ejercicio y adicionalmente la fecha focal es en el mes 6. Esto implica pues hay varios cambios al planteamiento original. ¿Por qué? Pues que ya no estamos hallando el valor futuro, si estamos hallando un accidente en la mitad de los flujos. Adicionalmente conocemos el valor futuro. Entonces, pues ya por solo intuición uno diría, bueno, si con 2 millones de pesos en el mes le dio 6.510.000, uno supondría que debe ser más de 2 millones, de pronto 4, de pronto 6. Vamos a ver qué nos da. Bueno, no es 6, pero es un poco por debajo de los 6 millones. Entonces vamos a ver qué nos va a dar. ¿Listo? Entonces arrancamos nuevamente con nuestro diagrama de flujo y trazamos. Tenemos el primer depósito original, el que habíamos planteado inicialmente, de 3 millones. En el mes 6, un depósito, como les digo, que intuitivamente sé que es un poquito mayor que los millones, de pronto es un poquito incluso más largo. La idea es que el tamaño de la flecha pues también me va a representar un poco el valor que va a ser mayor. Vamos a ponerle X porque es lo que nos plantea el ejercicio. Y en el mes 9, esto es en el mes 0, en el mes 9 un depósito de 1 millón.
1 millón. Y en el mes 12 se tendrían un valor final de 10 millones. Entonces, si ustedes se fijan, en este caso tenemos 3 entradas, 3 salidas del bolsillo, digamos, 3 salidas, 3 depósitos, una de 3, otra desconocida y otra de 1 millón, que son equivalentes a 10 millones. Son equivalentes en el tiempo. Ahora, la fecha focal la teníamos antes en el mes 12, ahora nuestra fecha focal ya no va a ser ahí, sino va a ser en mes 6. Nuestra fecha focal es el mes 6. Y eso pues nos implica que ahora ya no vamos a evaluar los flujos en el mes 12, sino lo vamos a evaluar en el mes 6. La fecha focal me dice en qué fecha voy a evaluar, voy a hacer el ejercicio, en qué fecha voy a plantear los flujos, en qué fecha voy a amontonar o agrupar los flujos para poder resolver el ejercicio. En este caso, lo vamos a hacer en el mes 6. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Por una parte, estos 3 millones los vamos a llevar a la derecha. Eso significa que los tenemos que llevar a valor futuro. La X, que es la incógnita, la vamos a dejar sencillamente en la fecha focal. No la vamos a mover, pues porque está en la fecha focal. Entonces, esta X no se mueve. Y los demás flujos los vamos a llevar también a 6. Entonces, este millón lo devolvemos 3 meses hasta 6. Y estos 10 millones los vamos a llevar 6 meses atrás y los vamos a poner en 6. Entonces, cuando llevamos hacia la derecha, llevamos a valor futuro, pero cuando nos devolvemos, como en el caso del millón de pesos que está en 9, lo vamos a volver a valor presente. Y estos 12, estos 10 millones que los vamos a llevar a sacar, los vamos a llevar al valor presente. Entonces, si yo sé que el valor futuro es igual al valor presente, factor de 1 más I por n, también puedo decir que nuestro valor presente es igual al valor futuro dividido entre 1 más I por n. Entonces, ¿qué significa? Que los 3 millones los haremos con la ecuación 1 en romano y el millón y los 10 millones los vamos a llevar a la fecha focal con la ecuación 2. ¿Listo? Entonces hacemos nuestra ecuación de valor. Salidas iguales a las entradas. Fíjense que en el anterior ejercicio todas las salidas estaban a un lado, o el valor futuro era la entrada que estaba a un lado y los demás estaban después del igual. De la misma manera vamos a hacer con esto. Entonces, lo primero que voy a hacer es llevar los 10 millones. Estos 10 millones los voy a llevar a la fecha focal. 10 millones dividido entre 1 más 0.01 por 12. Lo estoy llevando a valor presente con la ecuación 2. Y esto es igual porque como esta es la única entrada, pues en ese caso es la equivalencia financiera. Aquí es donde se reconoce la equivalencia financiera. Y tengo los 3 millones, el primer flujo, lo voy a llevar a valor futuro. Lo llevo a valor futuro multiplicando por 1 más 0.01 por 6 más X, esta X, que es esta misma. No la voy a hacer nada, ni la multiplico ni la divido. ¿Por qué? Pues que está en la fecha focal. Y el millón de pesos está en el mes 9, lo tengo que llevar hacia la izquierda. Entonces, tengo que llevarlo a valor presente. Entonces, divido ese millón de pesos entre 1 más 0.01 por 3 meses y comienzo a resolver. Entonces, haciéndolo despacito, pues vamos, ya más adelante agilizaremos un poco los procedimientos, pero por lo pronto vamos a seguir un poquito despacio para que vayan comprendiendo cómo es el procedimiento. Y, esto me quedó horrible, mejor así. Entonces, los 10 millones
dividido entre 1.12 es igual a los 3 millones por 1.06 más X, que es la incógnita, más 1 millón dividido 1.03. Entonces tenemos que en 10 millones dividido entre 1.12, vamos a la calculadora. Vamos a la calculadora. Entonces tenemos 10 millones dividido 1.12, 8.928.571, 828.571 igual a 3 millones 180 más 1 millón dividido entre 1.03, 970.873. Entonces 970.873. Y más X. Por ahí la X la voy a pasar para la derecha, pero pues ahí en ese caso no nos está afectando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar, bueno, los 8.928.571 menos 3.180.000 porque están al otro lado. Los pasamos de la derecha al paréntesis a la izquierda, perdón, del igual a la izquierda, menos 970.873, eso es igual a X, y tenemos que X es igual a, entonces, tenemos 970, le vamos a sumar los 3.180.000, perdón, aquí, más 3 millones, bueno, ahorrar, 3 millones, Dios, 970.873 más 3.180.000. Listo, le cambiamos el signo y le sumamos los 8.928.571 y eso nos da 4.777.698. Entonces, el ejercicio se resuelve diciendo que en el mes 6 ya el valor del depósito no eran los 2 millones como en el anterior ejercicio, sino que eran 4.777.698. De esa manera, la equivalencia financiera se cumple. Al final se tendrían acumulados 10 millones, siempre y cuando la cuota o el valor del depósito que se hace en el mes 6 sea de 4.778.698. Listo. Entonces, esta es la primera parte de las ecuaciones de valor. En un siguiente video continuaremos con las ecuaciones de valor, pero complicando un poco más la situación, hablando de créditos y reestructuraciones de créditos. Entonces, nos vemos en un próximo video.